Ezequiel, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Osvaldo? Muchas gracias, antes que nada, por aceptar tener esta conversación, microtertulia le llamamos en el canal Cuestión Social, tratando por lo menos de que sean conversaciones cortas y dejar más bien abierto. Bueno, estamos conversando con Ezequiel Gato, rosarino de origen, aunque radicado en Buenos Aires, todo esto en Argentina, Mm. ¿no? Aclaramos porque por ahí circula por otros países, pero bueno, me contaba que tu formación de base es la de licenciado en Historia, sos doctora en Ciencias Sociales, sos docente de la Universidad Nacional de San Martín, investigador de CONICET, hiciste entre varias otras cosas. Bueno, y de las cosas que nos interesaba conversar por el peso que tiene y por ahí porque tiene todavía como un poco de desarrollo, es esto que rodea categorías tales como esta que leo en tus trabajos, de futuridades, y esta otra expresión que la veía en una entrevista que te hicieron hace poquito tiempo, estamos conversando en enero de 2026, que también lo dejamos anotadito porque por ahí se... 24, 25. perdón, de 25. O atrasamos o adelantamos, ¿no? Pero 25 Hablando de días, anticipación. anticipación, ¿eh? Esta idea de que yo lo anotaba así, los efectos de las tecnologías digitales en la imaginación del futuro. Y la verdad que me llamó la atención porque por ahí, por esta época del mundo, con un nuevo presidente en Estados Unidos, uno piensa mucho cómo es que estamos pensando en general como civilización para que determinadas cosas pasen, ¿no? Y por ahí esto que Ujú. leía en esta entrevista decía, interesante, porque esto puede aportar para pensar qué es lo que nos está pasando con esto de la tecnología digital en este momento. Y la construcción de Sí. superioridades, ¿no? Un poco se conecta con lo que dijiste al principio, esta mención al concepto de futuridad, que es una noción que yo vengo trabajando hace algunos años, buscando como participar de la discusión sobre el problema del futuro, pero evitando algunos lugares que me parecen comunes de esa discusión, que tienen que ver con, por un lado, homologar la discusión sobre futuro a la discusión de imaginación de futuro. Y por otro lado, también entender al futuro como una especie de realidad que está por delante, que es como si fuese un presente, pero más adelante en la línea cronológica. Y la noción de futuridad, que es una noción que tiene una historia, que viene al menos de Heidegger, lo que trata de hacer es, y también un poco algunas torsiones a las cuales yo las sometí, por un lado me sirve para pensar la relación entre lo que hay y lo posible hoy, digamos. Pensar el futuro como esa relación entre lo que existe actualmente y lo que existe como posibilidades. Y ya no solo como algo que está en un futuro por delante. Y la otra cuestión es que yo creo que existen posibilidades que no son imaginadas, que no son ni siquiera anticipables y que hay que desarrollar nociones y formas y estructura de pensamiento que contemplen la incertidumbre y lo no anticipable de otra manera. Sobre todo porque me parece que estamos en un mundo en el cual esos fenómenos impredecibles o disruptivos son cada vez más. Y no necesariamente es siempre una mala noticia eso, a mi entender. Hay algo potencialmente creativo en la relación con la incertidumbre, pero hay que hacer un trabajo para que eso sea creativo, inventivo y que no sea pesadillesco, panicoso, inmovilizante. Entonces un poco la noción esa tiene que ver con eso. Y respecto a lo de la imaginación de futuro y las tecnologías, se conecta con esto porque una de mis preguntas, una de mis inquietudes es, a partir de esta idea de futuridad, ¿qué lugar tiene la imaginación y cómo pensar la relación entre imaginación y futuridad? Y creo que las tecnologías son una zona interesante. Y ahí de nuevo, por lo general, la línea maestra de la conversación tiene que ver con aspectos puntuales a los cuales las tecnologías alteran o sobre los cuales inciden y que uno trata de trazar pronósticos, ¿no? Caso, el futuro de las ciudades, el futuro del trabajo, el futuro del amor, el futuro del dinero, el futuro de la política. Por supuesto que eso es fundamental, yo soy partidario de hacer pronósticos y especular con eso, pero a mí también me interesa ver cómo la imagen digital y las tecnologías digitales alteran las formas de imaginar y por ende alteran las formas de anticipar. Y esto lo hacen de dos grandes maneras. Por un lado, porque hay todo un bagaje visual y una forma de construir y fabricar imágenes relativamente reciente, que uno podría trazar una historia más larga hasta la fotografía, luego el cine y luego Internet, pero Internet tiene una serie de particularidades que hacen que nuestra relación con las imágenes haya cambiado a lo largo de la historia. Y eso no puede no afectar la manera de imaginar el futuro. Esa es mi hipótesis metodológica, digamos.
Y la otra es que estas tecnologías son tecnologías de la anticipación. Es decir, las máquinas, la inteligencia artificial, por nombrar lo más reciente, pero las computadoras en sí misma, es una máquina que, entre otras características principales, tiene algo que las vincula con la imaginación de futuro de una manera nueva. ¿Sí? Entonces, son como dos niveles que se relacionan. Por un lado, afecta la manera, digamos, de los individuos humanos de producir imágenes de anticipación. Y por otro lado, estas máquinas son ellas mismas máquinas de anticipación. Ujú. La verdad que es súper interesante. Comentabas recién que este impacto que tiene la tecnología digital en los modos de imaginar, uno puede pensarlo en distintos aspectos, como decía, el político, el cultural y otros. Me quedo pensando si es que hay una modificación en el pensar cómo pensamos, si afecta nuestro modo de razonar eso, a partir de esto de pensar con imágenes, ¿no? Que vos marcas muy bien, Sí, característica de época. sí, definitivamente, porque me parece que por un lado lo que va pasando con estas cuestiones, que voy a hacer un paréntesis ahí, tiendo a no pensar que son fenómenos absolutos, unívocos, totales, que solo tienen un sentido y solo tienen un efecto. Creo que siempre un objeto técnico o un dispositivo, un conjunto tecnológico produce diferentes efectos en función de los territorios, de las poblaciones, de las experiencias, de las historias. Digo, para no hacer el movimiento totalizante muy rápido. Pero sí me parece que cambia nuestras maneras de pensar o el pensar cómo pensamos, decís vos, que me gusta más en este caso, porque bueno, porque aparece una inteligencia o aparecen una serie de tecnologías, mejor dicho, que nos ponen frente a una entidad que es capaz de una serie de operaciones de cálculo, de pensamiento, a las que no estamos acostumbrados, con las cuales nunca estuvimos relacionados y que de alguna manera nos muestran no solo los límites, que sería la parte más obvia, digamos, su capacidad de procesamiento en ciertos niveles y de determinadas maneras es infinitamente superior a la nuestra, ya es imbatible en ese sentido, pero también nos pone frente a dos cuestiones más. La primera es que esto nos permite reordenar, bueno, cuáles son esas capacidades humanas, llamémoslo así, que todavía siguen produciendo diferencias respecto a las máquinas. Y finalmente, ¿de qué manera vincularnos con esas máquinas? No solo en términos de si nos quitan algo o nosotros nos mantenemos en una diferencia pura y prístina, sino también de la misma manera que lo hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad y de sus procesos de dominización, hemos ido aprendiendo a lidiar con tecnologías de distinta índole, desde el fuego, la palabra, el auto. Pensemos, el auto en un momento era un ser endemoniado porque tenía una velocidad demasiado grande para la capacidad perceptiva de los humanos y se le tenía mucho miedo y mucho temor. Yo creo que hay algo de ese miedo que está justificado hoy día todavía, pero bueno, nadie en este momento pensaría que hay que eliminar absolutamente los autos por ese motivo, ¿no? Después puede haber cuestiones energéticas, de consumo de combustible, pero nadie diría hay que eliminar los autos porque van más rápido que un caballo o que un humano a pie. Entonces, yo tiendo a pensar y a interesarme por esa forma de ciertos acoplamientos con las máquinas y no una distancia y no tampoco una idea esclavista de la máquina. Simondon tiene una idea muy linda que es esta idea de que uno puede terminar desarrollando prácticas esclavistas con las máquinas bajo la idea de que son simplemente instrumentos para la voluntad humana, ¿no? Cuando en realidad, dice, se pueden aprender y establecer distintas relaciones con las máquinas y no solamente la del instrumento simplemente sometido a nuestra voluntad. Por ejemplo, puede cambiar nuestra propia voluntad una máquina. Entonces, sin ser un tecnofílico celebratorio de absolutamente todo, porque sería tan ingenuo como lo contrario, sí me parece que a esta pregunta de pensar cómo pensamos, se abre un abanico que cuando uno lo desgrana un poco más, no abraza la máquina ingenuamente, como por otro lado hace muchísima gente que en otro nivel tiene un discurso tecnofóbico, porque fíjate que muchísima gente utiliza las redes sociales del modo más ingenuo posible para denuncias tecnófobas. O sea, es medio raro, Sí. ¿no? Digo, ni siquiera hay una ética acorde a lo que uno está sosteniendo. Es como hace el uso básico, pierde sus datos, su privacidad, lo que sea, para decir que las tecnologías son un desastre, qué sé yo. Entonces me parece que ahí eso del pensar como pensamos, cuando uno lo desgrana un poco más, y me parece importante esto de analizarlo en el sentido estricto de desarmar el fenómeno para ver cuestiones más puntuales, al menos aparecen otras cosas y la discusión se puede dar en otros términos. Y ante este movimiento de ideas, digamos, que se identifica como poshumanismo o transhumanismo, que está como muy vinculado, que te está refiriendo a eso, ¿qué decís? ¿Qué opina? ¿Qué, digamos? Sí, lo primero es que ahí vale una distinción, ¿no? Poshumanismo y transhumanismo, uno podría decir son dos críticas al humanismo, pero lo que importa es la preposición, ¿no? Pues la preposición pos y la preposición trans producen orientaciones e ideas diferentes. El transhumanismo es el intento de alguna manera,
alcanzar una serie de perfecciones, de modos perfectos que están de alguna manera latentes en los humanos, pero que no son realizables porque por otros motivos tenemos incapacidades para realizarlos, pero que trascienden lo humano en una entidad que muchas veces sería superadora. Y una de sus grandes características es que tiende a ser una crítica del cuerpo, ¿sí? Tiende a ser un elogio de la racionalidad, un elogio de lo abstracto, un elogio de lo formal, un elogio de la inteligencia en esos términos. Entonces, muchos de los transhumanistas apuestan al desarrollo de una tecnología cuya inteligencia en un momento dé un salto tal que nos supere completamente, se convierta en un nuevo entorno y también en una nueva forma de autoridad y progresivamente quizá nos elimine. El poshumanismo es otra cosa. El poshumanismo es el intento de correr al ser humano del centro del mundo. Así como hubo descentramientos como la Revolución Copernicana o el inconsciente freudiano, el poshumanismo lo que trata es de quitar al individuo humano como medida y valor de todas las cosas, de todas las entidades, de todas las realidades planetarias y extraplanetarias. Pero eso no tiene que ver con un fenómeno de producción de una nueva supraentidad que lo gobernaría todo, sino con reorganizar las relaciones entre los entes, uno de los cuales son los seres humanos. ¿Son diferentes a otros entes? Sí, de la misma manera que otros entes son diferentes a nosotros. Entonces, lo que busca producir es un nuevo sentido de lo existente, donde quizá algunas categorías clásicas de la modernidad, como naturaleza y cultura, o sociedad y naturaleza, o objeto y sujeto, o idea y cuerpo, pierdan la potencia, no solo conceptual, sino la potencia de organizar el mundo en pos de otras categorías que puedan pensar lo relacional en otros términos. ¿Cuál es la gran particularidad, creo yo, del poshumanismo respecto a teorías relacionales previas? Bueno, digamos que el entorno planetario, que eso que llamamos ambiente o planeta, tiene una nueva entidad, porque la sociología viene pensando cuestiones relacionales y la filosofía desde hace siglos. Claro. La diferencia quizá del poshumanismo es que en el poshumanismo esos otros entes tienen una agencia que en esas teorías previas no tenían. Entonces hay distintos. El transhumanismo, por ejemplo, tiende a someter todo a un principio tecnológico. Eso no se puede decir del poshumanismo, que tiene una noción de la vida y de la biología muy diferente, que ni siquiera tiene que ver con la manipulación de todos los entes en pos de un principio de perfección y optimización que podría ser el del transhumanismo. Que el poshumanismo muchas veces abraza lo imperfecto, abraza lo incierto, abraza la diferencia, abraza la composición, abraza lo frágil. Me parece ahí que hay dos orientaciones diferentes. Forman parte de un momento, sí, comparten el momento de una crítica al humanismo, tal como el humanismo se desplegó durante la modernidad y un poco más, ¿no? Yo creo que el postestructuralismo también entra dentro de la crítica de estas corrientes. Entonces, bueno, parecieran tener un aire de familia por el objeto de polémica, pero en realidad es como las alianzas políticas. El enemigo te une, pero cuando vos mirás para el costado no siempre está demasiado de acuerdo con el que estás en la alianza. Bueno, acá pasa lo mismo, hay como una alianza con el adversario epistémico, pero una vez que Claro, mirás al lado decís, claro, claro, como diría lo de Benedetti, ¿no? La diferencia entre táctica y estrategia, ¿no? totalmente. Una cosa es la táctica, otra. Ahora, yendo por ahí parecería que no. Justamente esto de táctica y estrategia, o mirar al lado y no te convence mucho con el que te aliaste, ¿no? Vos cuando decías esto, que me pareció sumamente interesante y potente, digamos, de cómo pensar sin el cuerpo, ¿no? Es un tipo de racionalidad medio propio de la máquina. Y por ahí siempre me viene esta idea de decir, ¿será que la máquina nos va a superar en algún momento? Está bien, no a la luz de la diferencia que hacías entre trans y post recién, pero en esta discusión, ¿será que nos va a superar alguno de esos aliados en esas tácticas y estrategias, especialmente en la producción de conocimiento, ¿no? Pienso en vos como investigador de CONICET. No anduvimos mucho por ahí, o no estamos caminando mucho los caminos de esa racionalidad sin cuerpo, del correlacionalismo ingenuo que decimos, si A, entonces B, es como la lógica muy propia de las máquinas, pero también del humano racionalista puro, digamos. O sea, no hay como un camino que ya venimos haciendo, especialmente en la ciencia, ¿no? En la academia, en las profesiones, y que nos da a decir, mira, si seguimos ese camino, en realidad estamos compitiendo con el camino de las máquinas, y allí sí perdemos por goleada, ¿no? Utilizando una expresión futbolística. ¿Y no te parece que hay algo de eso por allí, digamos? Sí, ahí vuelvo sobre lo que dijiste del pensar sin cuerpo, para retomar desde ahí. A mí me parece que, por un lado, sí, digamos, una racionalidad excesivamente abstracta, formal, reniega de algo del cuerpo y por ende, digamos, nos pone en cierta como afinidad metodológica con estas máquinas.
A la vez diría que Internet tiene un cuerpo, es decir, nosotros en este momento vos tenés un cable, tenés un módem, tenés la luz, tenés un cable submarino que sale a la tonina y que hace que vos y yo en este momento estemos hablando, y así podríamos seguir hasta aburrirnos describiendo la infraestructura material de Internet y de las computadoras, ¿no? Entonces uno podría decir, así como nosotros podemos tender a pensar sin cuerpo, las máquinas tienen cuerpo, digamos, tienen una materialidad que hace que si se corta la luz se acabó la posibilidad de pensar, que es un poco lo mismo que si nosotros nos morimos de hambre. Lo digo para no plantear que las máquinas son incorpóreas y nosotros somos corpóreos, sino ver un poco más de nuevo los entrelazamientos. Dicho eso, volviendo al tema del riesgo, digamos, de un pensamiento sin cuerpo, de un pensamiento científico o político sin cuerpo, no creo que sea lo único que hay, pero sí que hay mucho de la dificultad para pensar en territorio, y eso se nota, por supuesto, en la manera de construir conocimiento y se nota en la manera de construir instituciones y la manera de construir discursos. Justo recién termino de leer un libro muy lindo de una colega amiga mexicana. El libro se llama La ciudad en reparación, y ella se llama Julián Boudreau, y justamente lo que trabaja es la Ciudad de México, vive ahí, a partir de la manera en que se construye ciudad desde prácticas situadas, desde el espacio doméstico, desde los mercados populares, desde las procesiones religiosas, desde las viviendas autoconstruidas, que en el DF son el 60% de la ciudad, para pensar justamente esas zonas donde hay algo de la experiencia etnográfica que está muy ligada a los territorios. Fascinante el libro, increíble, una gran historia de la Ciudad de México de los últimos 100 años, pero a la vez dice algo interesante que es, bueno, otras formas, ¿no? La propia UNAM, partes del Estado mexicano, algunas instituciones, movimientos populares, movimientos feministas, instituciones barriales, el Estado, de nuevo, también aparecen en esos territorios. No son solo territorios que construyen los que están ahí y nada más. Cada territorio es el resultado de una serie de lógicas en distinto nivel. Y lo digo porque a mí me parece interesante, y es un poco lo que yo trato de participar de esas redes, de ver cómo poner en conexión niveles distintos. No hacer una apología del territorio, de lo local, de lo puntual, de la experiencia inmediata, y tampoco hacer lo contrario, tampoco hacer una apología del plan, de lo abstracto, de la experiencia mediada, de la idea. Yo creo que ahí estoy en un momento muy simondoniano de mi vida, pero ver cómo vamos y venimos de lo abstracto a lo concreto, cómo hay algo de lo abstracto que también sirve para imaginar hacia adelante, porque lo abstracto también, así como junta cosas, un poco borra detalles, y hay algo de esa abstracción que está buena para mí para pensar hacia adelante, y a la vez cómo no nos vamos de lo concreto, en el sentido de, bueno, hay momentos donde no basta deliberar, no basta imaginar, hay que decidir, decidir en el sentido, hay que inscribir algo de eso en un punto del mundo. Entonces me parece interesante ese movimiento de ir y venir. Por eso suscribe a tu temor de hay una ciencia que se va de ahí, se va completamente, no tiene registro del espacio. Hay una ciencia extractivista en el sentido de ir a ciertos territorios, recabar datos de cualquier índole, pueden ser cualitativo o cuantitativo, da igual, y no volver nunca más al territorio. Y dedicar esos datos a escribir cosas que van a leer 3 personas, que no son ni siquiera las afectadas, y establecer una relación extractivista con los territorios que termina siendo la peor ciencia. Ni hablar de otras formas más miserables de kioscos temáticos. Bueno, hay muchas formas de ser miserable en el sistema científico, pero también hay muchísima gente buscándole la vuelta a ese juego entre lo concreto y lo abstracto. Y en particular en la investigación argentina hay mucho de eso. De gente, quizá porque tenemos muchos años de movimientos sociales, de militancia, de un sistema educativo que está atento a las dinámicas sociales y políticas de distinta manera. A veces le pierde el registro mal, pero a veces no. Y creo que hay algo a potenciar de eso, ¿no? Siempre digo que, un poco polémicamente, pero que a veces se cuestiona mucho a la investigación ser como medio sorda o ciega a cosas que están pasando, o bueno, o estar en esto de la Torre de Marfil. Pero también es cierto lo contrario, que a veces cuando uno quiere entrar en diálogo con experiencias, con lo que sea, muchas veces esas experiencias son fuertemente reactivas a lo que uno trae. Entonces, la imposibilidad del diálogo es algo que proviene de distintas posiciones, ¿viste? No es solamente que alguien no quiere hablar, es que a veces uno quiere hablar, pero los demás no quieren escuchar. Y yo creo que ahí hay todo un desafío fuerte por cómo recomponer relaciones de producción de conocimiento social, de ciencia postnormal y de ciencia ciudadana, ciencia libre, que nos permita romper con eso. Y para eso hace falta movimientos en las distintas terminales de las relaciones, ¿viste? Bien, Ezequiel, como dijiste hace un rato, podríamos seguir hablando desde las toninas para atrás para adelante.
Pero en realidad nos habíamos propuesto que sean unos minutos, y me parece que ya no excedimos los minutos, así que si te parece, te propongo que vayamos por ahora cerrando por acá. En todo caso, volvemos tomando algunos de los aspectos con otra conversación por allí. Sí, claro, cuando quieras, yo ¿Eh? siempre dispuesto a conversar. Dale, súper agradecido, más que interesante, y quedan un montón de puntas ahí para seguir conversando. Cuando quieras, que andes bien. Un abrazo, gracias Ezequiel. Otro. Gracias, Hasta luego. gracias.